me había acordado que tenía que predicar hoy. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, 1943 aproximadamente, se empezaron a dar los combates, ¿no? Hubieron batallas y todo ello, y una de las primeras escaramuzas que hubieron entre estadounidenses y alemanes se dieron en los cañones de Túnez. Allí un grupo de militares estadounidenses jóvenes y confiados por su armamento, por su riqueza, fueron para poder enfrentarse contra los alemanes, pensando pues ya que los alemanes estaban ya en franca retirada y desgastados por la guerra y todo ello. Lo que no sabían era que esos alemanes estaban dirigidos por Rommel y los Panzer alemanes, que eran los tanques, tenían una estrategia, los Afrika Korps tenían una estrategia para poder acabar con sus enemigos rápidamente. Eran gente curtida, era gente que estaba curtida por la guerra, endurecidos ya, no tenían miedo a nada. Y estos jóvenes estadounidenses, llenos de entusiasmo, llenos de fuerza, salieron corriendo, salieron corriendo, no pudieron hacer nada. Los alemanes los derrotaron, pero humillantemente. Y causó todo un revuelo en Estados Unidos y un cambio en la manera como tenían que aplicar la estrategia militar. No solo eso, esa derrota les enseñó mucho, ahí en Túnez, les enseñó mucho acerca de cómo tenían que hacer la guerra. Porque a la guerra tú no puedes ir improvisadamente, ¿no? A la guerra no puedes ir solamente con ganas o solamente con voluntad. En la guerra se usa estrategia, en la guerra se usan planes, en la guerra se hace o se usa inteligencia. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque quiero compartirte Efesios capítulo 6, que nos habla acerca de que vivimos los creyentes en medio de una guerra espiritual. Y así como estos soldados fueron humillados y fueron derrotados porque no estaban preparados, muchas veces nosotros como creyentes, hermanos, salimos derrotados. El diablo nos derrota, el diablo nos pisotea, el diablo ahí nos vence. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a la batalla preparados, ¿no? Vamos desprevenidos. Subestimamos al enemigo, creemos que nuestras buenas intenciones son suficientes y no nos damos cuenta de que a la guerra hay que ir preparados. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice la Escritura, estad firmes. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de oración que hemos tenido, tiempo maravilloso de estar en tu presencia, Señor, de orar, de clamar, de interceder. Y hoy, antes de retirarnos, Señor, queremos meditar brevemente en tu palabra. Ayúdanos a prepararnos para la guerra a la cual tenemos que enfrentarnos, no solamente el domingo, todos los días. No solamente a cierta hora específica, todo el día. Estamos en una batalla espiritual y muchas veces no somos conscientes de eso. Ayúdanos a entenderlo y sobre todo, ayúdanos a prepararnos para ello, para poder encontrar la victoria que tú ya has prometido para aquellos que creemos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y Pablo lo menciona y lo vamos a ver en un momento, es que usted y yo nos encontramos en una batalla. Batalla que no se circunscribe solamente al día domingo. Batalla que enfrentamos todos los días, a todo momento, desde que te levantas, incluso aún estando en cama, es una batalla espiritual. Y una de las primeras herramientas o cosas importantes que tú y yo tenemos que tener presente es orar. Tenemos que orar para hacer frente a la batalla espiritual. Ya acabamos de leer los primeros 3 versículos de este pasaje y vemos cómo Pablo aquí manda a los creyentes a tener ciertas actitudes, a tomar ciertas acciones que van a ayudarnos a mantenernos firmes. La meta de esas acciones es mantenernos firmes. ¿Firmes en qué?
Firmes en la batalla, firmes en la fe, firmes en esa convicción y firmes en la obediencia a la palabra de Dios. Mira lo primero que dice Pablo. Pablo dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor. Esta palabra fortalecerse es la misma palabra que se utiliza en Romanos capítulo 4, cuando se dice que Abraham se fortaleció en su fe a pesar de que era viejo y a pesar de las circunstancias que le rodeaban. Mira lo que dice Romanos 4:20. Tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es la idea de la palabra fortalecerse. También se utiliza de Pablo, de Saulo, en Hechos capítulo 9, verso 22, cuando se nos dice que Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces la idea de esa palabra que se traduce al español como fortalecerse es la idea de esforzarse, es la idea de tomar acción para yo poder estar más sólido, más fortalecido, más íntegro, más hábil para poder enfrentarme ante las circunstancias del mundo que me voy a encontrar. No es la voluntad de Dios que yo ande por ahí viviendo siempre una vida cristiana lastimera, que siempre esté ahí siempre mal. Sí, van a haber momentos en que yo voy a estar mal, van a haber momentos en que yo voy a caer seguramente, voy a tropezar, pero no es la voluntad de Dios que toda mi vida cristiana sea así. Yo tengo que esforzarme, tengo que fortalecerme en el Señor, dice la palabra, y no solo en el Señor, dice, los creyentes deben fortalecerse en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo repite este concepto pero de otra manera? Lo que Pablo está queriendo decir es que no solamente tengo que esforzarme en el Señor, sino que tengo que depender de Dios. Esforzarme en Dios significa depender de Dios, depender del poder de Dios, depender de la fuerza que Dios da. Los creyentes tenemos que aprender a depender de Dios y no de métodos carnales para fortalecernos. Muchas veces los creyentes, cuando se sienten mal, cuando se sienten deprimidos, cuando se sienten angustiados, o cuando se sienten molestos, o cuando se sienten tentados a pecar, ¿qué hacemos? Recurrimos a métodos carnales, no a Dios, y por eso fracasamos. Porque recurrimos a cualquier otra cosa para buscar fortalecernos. Y sí, podemos encontrar fortaleza en algún momento, pero esa fortaleza es temporal, esa fortaleza no sirve y esa fortaleza solamente es más que nada emocional. No es la verdadera fortaleza que Dios da. ¿A qué acudimos muchas veces nosotros los creyentes cuando estamos en una situación compleja y en vez de buscar a Dios buscamos otras cosas? Por ejemplo, acudimos al dinero. Nos desesperamos por el dinero, nos angustiamos por el dinero. Somos capaces de entregar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra vida espiritual por dinero. Nos entregamos a la diversión. Nos vamos a ver películas, nos salimos a pasear, es decir, vamos a entretener la cabeza, nos vamos a distraer la mente. Y en un sentido eso está bueno, pero cuando esa es siempre la misma salida que uso y nunca busco a Dios, ese es un problema y eso se ha vuelto un ídolo en mí. Y simplemente lo hago para buscar entretenerme, distraerme, pero no estoy solucionando el problema, no estoy dependiendo realmente de Dios. Otros buscan placer. Se masturban, ven pornografía, porque tú sabes que eso, la pornografía, la masturbación se desencadena por algo, hay algo que lo desencadena. Eso nos lo explicó el pastor Andrew en la conferencia, ¿no? Eso se desencadena por el estrés, por la inquietud, por la incertidumbre, desencadena ese mal hábito que ya se convirtió en una cadena para mí. Y muchas veces en vez de buscar a Dios, busco el placer ilegítimo. Busco a los amigos, ¿no? Mi hermano, mi amigo con el que puedo chismear, conversar, me siento bien. Claro, sí, pero ¿cuándo oraste? ¿En qué momento buscaste a Dios? Le contaste tus problemas al amigo. Claro, te sientes descargado en ese momento. Pero eso no dura, porque el amigo no te va a solucionar el problema. El amigo no va a cambiar tu corazón, porque ni él mismo puede cambiar su corazón. Entonces buscar al amigo, buscar la diversión, buscar el dinero, buscar el placer, buscar el trabajo, buscar todas esas cosas que no están mal por sí mismas, pero cuando las buscamos como la salida para los problemas que estamos viviendo, en vez de buscar a Dios, entonces allí estamos fallando. No estamos fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. Estamos fortaleciéndonos en cualquier otra cosa, pero eso es temporal y momentáneo. Nada puede compararse a tener un encuentro personal con el Señor y con su palabra. Es más, nada nos va a hacer madurar excepto un tiempo diario con el Señor en oración y con su palabra, ¿no? Pablo dice esto: fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder de su fuerza, dependan del Señor. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios, versículo número 11. El apóstol Pablo dos veces, una en el versículo 11 y otra en el versículo 13, menciona la misma idea. Vístanse de la armadura de Dios, tomen la armadura de Dios, ¿no? La idea es prepararse para la batalla, como la hacía el legionario romano.
que tenía que estar listo para el combate, que tenía que estar listo para la pelea. Esa armadura era lo único que le protegía o que le iba a proteger en el fragor de la batalla. Y es lo que el creyente tiene que hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el creyente tiene que hacer esto? ¿Por qué el creyente tiene que orar? Parece una pregunta absurda, ¿no? ¿Por qué el creyente tiene que orar? ¿Por qué el creyente tiene que buscar a Dios? Bueno, Pablo lo dice. Uno, el creyente tiene que orar, el creyente tiene que buscar a Dios, el creyente tiene que fortalecerse en Dios. Uno, para estar firme contra las acechanzas, ¿de quién? Del diablo. Dice el versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra traducida por acechanzas es el vocablo griego metodeia, de donde viene esa palabra método, contra los métodos, contra las estrategias del diablo. Es decir, que, esta es una gran verdad, el diablo está organizado. Luego lo vamos a ver en un momento. Satanás está organizado, hermano. Yo voy a la batalla sin orar, sin leer la Biblia, sin tener comunión con Dios, sin congregar regularmente en la iglesia. ¿Sabes cómo es Satanás? Satanás está preparado. Y yo voy a la guerra con palos y piedras cuando él está preparado con un ejército organizado. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Por qué crees que los estadounidenses perdieron? Porque subestimaron al enemigo. Pensaron que los alemanes estaban perdidos. No se dieron cuenta que eran soldados curtidos en la batalla, que eran hombres que ya no les importaba nada, que estaban tan acostumbrados a las bombas, a los disparos, a la muerte, a la sangre, que no tenían miedo a nada. Y estos muchachitos eran, ¿qué? Quinceañeros de 18, 17 años que nunca habían visto en su vida sangre. Fueron destrozados inmediatamente, porque simplemente fueron a la batalla contra un enemigo contra el que no podían combatir. Y muchas veces tú y yo vamos a la batalla contra un enemigo que no podemos combatir. Y por eso Satanás no gana. Y por eso vivimos vidas que no le agradan a Dios. Esta palabra método del diablo es la misma palabra que se usa también en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por los métodos, por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Es decir, también los falsos maestros tienen sus estrategias para confundir, para engañar a las personas. Pues es lo mismo que hacen porque su padre, que es el diablo, también lo hace. El diablo está organizado. Es más, te digo, el diablo planifica, tiene métodos y estrategias para hacer daño a la iglesia de Dios. Lo que vamos a ver aquí es que Satanás está organizado y tiene solo un propósito en su mente: destruir a la iglesia de Dios y así ofender y así insultar el nombre de Dios, ¿no? La pregunta es, ok, sabemos que los demonios están organizados, que están planificados para destruirnos. La pregunta es, ¿y nosotros los creyentes? ¿Planificamos nuestro día para buscar a Dios? ¿Nos organizamos en la agenda semanal para poder hacer todas nuestras actividades y aún así tener tiempo para venir a la iglesia, para venir a congregar, o para nuestro cuarto también los días que no hay culto, estar buscando al Señor? Es decir, nos organizamos mínimamente, planificar mínimamente para tener un tiempo con Dios todos los días, o simplemente salimos a la batalla así, sin ninguna preparación, sin armadura, sin preparación, sin nada. Entonces, muchas veces esa es la razón, y por eso se entiende que tantos creyentes hoy no viven vidas cristianas fervorosas, no están sirviendo a Dios, no están congregando fielmente. Casi su vida no se diferencia en nada a la de un incrédulo. Casi no se diferencia en nada. ¿Por qué? Bueno, puede ser que en muchos casos sea porque es un incrédulo verdaderamente, nunca creyó. Pero también pienso que en muchos casos es porque simplemente salimos a la batalla sin preparación. Y créeme, Satanás no nos tiene pena, hermano. Satanás no es que me va a ver a mí y va a decir, no, hoy día no lo voy a tentar porque mira, no ha orado, no me va a aguantar, no es una pelea justa. No, hermano, te digo una cosa, Satanás te odia. Te odia a ti y me odia a mí. Te odia a ti, odia a tu familia, odia a tus hijos, odia todo lo que haces. No es simplemente que te tiene un poquito de cólera, no, te odia porque tú eres la obra de Dios. Dios te salvó. La sangre de Cristo está en ti, por eso te odia y su meta es destruirte. No puede hacer nada contra Dios, pero sí puede contra los creyentes. Intenta destruirlos. Y para eso está organizado. ¿Qué más? Dice Pablo, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. 2, para resistir en el día malo, dice. Para resistir en el día malo, dice el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo con el día malo? Uno de los aspectos del día malo, ¿sabes cuál es? Cuando llega la vejez. ¿Sabes por qué? Y no nos preparamos para eso, porque es debilidad física. Y cuando el cuerpo empieza a debilitarse,
el alma también puede debilitarse. Le pasó a Salomón. La Biblia enseña claramente que le pasó a Salomón. Salomón, cuando era joven, hermano, estaba lleno del Señor, amaba a Dios con todo su corazón. Pero ¿qué dice segunda Reyes capítulo 11? Que cuando Salomón se hizo viejo, su piedad cedió. De alguna manera, extrañamente, la fuerza física está ligada también a la piedad espiritual. No estoy diciendo necesariamente que todas las personas que son ancianas van a terminar mal. No, mira a Daniel. Pero era intencional todos los días buscando a Dios. Pero si yo me dejo simplemente llevar por mi debilidad física, voy a ceder como sucedió con Salomón. Salomón, cuando llegó a su edad de vejez, cedió. Cedió ante los dioses que él mismo destruyó cuando era joven. Lo que no hubiera hecho jamás de joven, lo llegó a hacer cuando ya era mayor. Entonces el día malo es el día de la vejez. Mira lo que dice Eclesiastés 12:1, perdón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas no tengo en ellos contentamiento. Así que la vejez, que a todos nos llega, hermanos, es una etapa en la que me tengo que preparar. O sea, tengo que ser consciente que estoy entrando en esa etapa y que tengo que ser intencional. Si de joven buscaba a Dios, de mayor tengo que buscarle más todavía, porque mi propio cuerpo físico, mi debilidad física me va a llevar a no buscarle y terminar como terminó Salomón. El día de la prueba también es el día malo. Mira lo que dice Jeremías 17:17. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. El día malo es el día de la prueba, el día de la crisis, el día del problema que viene y que tú no te lo esperabas. ¿Qué sucede, hermanos? Nadie lo planifica, nadie lo espera, pero llega. Crisis económica, crisis de salud, crisis familiar, la muerte de un ser querido, llega. No lo esperamos, pero llega. Tenemos que estar preparados para el día malo. Si estando bien, si estando en bendición, ando ahí medio cojo, un pie un Dios, un pie en el diablo, imagínense cuando llega la prueba. Cuando no tengo ganas de orar, cuando no me interesa, cuando me siento tan mal, tan caído, tan devastado que no quiero buscar a Dios. En ese tiempo tengo que incluso buscarle mucho más. Los mismos días que vivimos hoy en medio de este mundo, hermanos, también son considerados como días malos. Mira lo que dice Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días que son, ¿qué son? Malos. Los días que estamos viviendo son malos. Tanta corrupción, tanta muerte, tanto desenfreno, tanta gente que no quiere creer en Dios, tanta gente que no quiere saber nada de Dios. Son días malos, hermanos. No son días fáciles para ser un creyente. No son días sencillos para ser creyente. Son días malos. Y tenemos que estar preparados para ese tiempo. Muchos, y me temo, hermanos, que muchos van a terminar con el paso del tiempo porque, créanme, hermanos, y yo no te estoy diciendo de algo que me estoy inventando, es lo que la Biblia dice. No es que va a mejorar. Amén. No va a mejorar. Va a empeorar. Va a empeorar. La Biblia dice claramente que una de las cosas que tiene que suceder antes de que aparezca el anticristo y la venida del Señor, o antes de la venida del Señor, perdón, es la apostasía y que se manifieste el anticristo. Nosotros creemos en el arrebatamiento, vamos a hablar más de eso el domingo, pero aún la iglesia yéndose al arrebatamiento, para el momento en que la iglesia se va, el anticristo está en la tierra. El anticristo ya está en la tierra, porque tiene que, apenas dice la iglesia, él levantarse, o sea que ya tiene que estar y tiene que ser un hombre adulto ya infectando al mundo con sus ideas. La apostasía tiene que haberse multiplicado, la maldad, la violencia, la muerte, el desenfreno, tiene que haberse esparcido tanto por el mundo que la gente no reclame, no diga nada cuando el anticristo se levante, pretenda ser Dios y quiera controlar el mundo entero. Nadie le va a decir nada. Porque van a llegar a tal grado de estupidización, van a llegar a tal grado de insensibilidad moral, insensibilidad espiritual, que cuando se levante el anticristo, todo el mundo como becerros van a decir, ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No te estoy hablando mentira, estoy diciendo lo que la Biblia dice, no va a mejorar. No es que mañana, el próximo año va a venir un presidente que va a salvar a Perú, no, hermanos. Todos son unos ladrones. Ninguno va a cambiar nada. Es solamente un cambio de figura nada más. Es lo mismo. No va a mejorar. La pregunta es, si yo hoy, que las cosas están mal, pero no tan mal como van a estar luego, hoy me cuesta, no oro, no leo la Biblia, no vengo a la iglesia, no estoy sirviendo, no estoy buscando a Dios, ¿cómo crees que voy a reaccionar cuando sea peor aún? Hermano, te digo una cosa con dolor en mi corazón.
muchos de los que hoy están sentados en las bancas de las iglesias, no solo de esa iglesia, de muchas iglesias, son los primeros que se van a parar y se van a arrodillar ante el anticristo. Es la verdad. Es la verdad. Es lo que dice la palabra. Y por eso hay que estar preparados. Por eso Pablo dice, prepárate, fortalécete en el Señor, depende del poder de Dios, busca al Señor en el día malo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Que no decaigas. Que no decaigas, hermano. Que las pruebas no te hagan más débil. Que las circunstancias difíciles no te aparten de Dios. Que los problemas, que la vejez, que la enfermedad, que la pobreza, que la angustia, que la incertidumbre, que los conflictos geopolíticos no te aparten de Dios. Que la frialdad de otros hermanos, que la frialdad de otras iglesias, que la apatía del mundo evangélico no te aparten de Dios. Que tú te mantengas firme en tu fe y en tu convicción cristiana. Significa mantenerte con valor, con coraje, con honor frente a las tentaciones de Dios y a las tentaciones del mundo y de pie delante de Dios. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos firmes, hermanos. Pero ¿sabes cuál es la realidad que los creyentes ignoramos? Es esta realidad. Vivimos en medio de una batalla espiritual. Mira lo que dice el verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en los cielos. El diablo está organizado. Y está organizado junto con todos sus demonios, sus huestes, con el fin de, uno, desviar al incrédulo del evangelio para que no crea en Cristo y desviar a los creyentes de la comunión con Dios. No puedes quitarle la salvación, porque el creyente no pierde la salvación, pero sí puede desviarnos, sí puede distraernos y volvernos inútiles para la obra de Dios. Recuerda, Satanás y sus demonios no escatiman esfuerzos para cumplir sus objetivos. Están organizados. Te estás enfrentando a un ser que tiene miles de años. Yo tengo 46. Satanás me gana por más de 5,000 años. Él fue creado hace miles de años. Yo no le voy a ganar en inteligencia. Yo no le voy a ganar en astucia. Es la serpiente astuta. Es un ser malvado. Es un ser muy inteligente. Y es un ser que está organizado, que sabe cuáles son nuestras debilidades. No porque sea omnisciente, sino porque tiene toda organización. Cuando Jehová le preguntó a Satanás qué estaba haciendo en el libro de Job, ¿qué le dijo Satanás? Estoy andando la tierra y recorriéndola. ¿Qué dice Pedro de Satanás? ¿Que anda como león rugiente? Buscando a quien devorar. No es omnisciente ni es omnipresente, pero tiene todo un ejército de seres espirituales en jerarquías, organizados, con el objetivo de desaparecernos, de destruirnos, de desviarnos. Hermanos, eso es una llamada de atención a nosotros como creyentes. ¿Sabes por qué? Porque, mira, ni nos organizamos, ni nos ponemos de acuerdo para servir al Señor, menos nos organizamos cada uno de manera personal en nuestra propia vida espiritual. Si yo no soy capaz de organizarme en mi agenda, mi semana, mi día, para decir, no, el día domingo es el día del Señor, no voy a faltar. El día miércoles es el día de oración. No, pase lo que pase, no voy a faltar. Todos los días a las 6, a las 7, a las 5, a las 4, a la hora que tú quieras. Ese es mi día, en mi momento en que yo voy a buscar a Dios. No lo cambio por nada. Si tengo otra cosa que hacer, bueno, lo paso otro día, lo paso más tarde, aprieto el acelerador, duermo menos, dejo de salir, dejo de tontear, apago el celular para enfocarme y tener ese tiempo todos los días. Si no me planifico, si ni siquiera tengo esa mínima planificación, ¿cómo se te ocurre, hermano, que tú y yo vamos a vencer? Por eso no vencemos. Por eso siempre estamos de capa caída, por eso siempre estamos arrastrándonos, por eso nunca podemos despegar en la vida espiritual, porque es algo tan sencillo, pero no lo hacemos. Y decimos, no, Satanás me va a tener pena, él me entiende. No te entiende y no te tiene pena. Él te va a destruir. Él no va a dejar de pelear porque tú no estás preparado. Yo salgo sin orar, él no me va a tener pena a mí. Él me va a atacar y él me va a destruir. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Te pregunto, ¿separas tu tiempo a diario para orar? ¿Sigues un plan de lectura de la Biblia? ¿Estás organizado en eso? ¿Tienes tu tiempo y en tu agenda de la semana estás ya programado? Mira, este es el momento que hago esto, que cocino, que como, que duermo, que descanso, que visito a los familiares, que hago mi trabajo, que oro, que leo la Biblia, que voy a testificar. Me he organizado de esa manera. Hago un presupuesto de mi dinero para organizarme y darle a Dios lo que a Él le corresponde.
separo un tiempo para tener comunión con los hermanos, que me motiven, que me animen a buscar al Señor. Si no lo hago, hermanos, ponte a pensar, ¿cómo pienso yo que voy a enfrentar a un sistema demoníaco organizado, planificado y estratégicamente motivado para destruirme? No voy a poder hacerlo. No lo voy a poder hacer. Verso 14. Estad pues firmes, nuevamente la misma idea. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Satanás está organizado, vuelvo a repetir, con objetivos claros. Frente a las mentiras que el diablo esparce por todo el mundo, y luego en un momento vamos a ver cómo lo hace, los creyentes, dice, deben ceñirse los lomos con la verdad de Dios. Deben alistarse para el trabajo diario. La idea de ceñirse los lomos, cuando tú lo ves en la Biblia, ceñirse los lomos, cuando alguien se ceñía los lomos, significaba que subía su túnica, que era larga, la subía y la amarraba con un cinto para poder tener los pies libres y poder trabajar. Esa era la idea de ceñirse los lomos. Correr, trabajar. Me subía la túnica y me la amarraba aquí para poder que quede como una especie de faldita corta y yo poder trabajar, tener comodidad para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Alístate para la vida diaria con la palabra de Dios. No puedo salir al mundo, a la vida diaria, si no estoy leyendo la palabra de Dios, si no estoy estudiando la Escritura, si no estoy memorizando versos bíblicos. ¿Cómo voy a hacer mi vida diaria? Frente a la inmoralidad y al pecado rampante que todo el día se comete en el mundo, los creyentes deben de vestirse, dice, con la coraza de la justicia, ganada por ellos por Cristo en la cruz. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales del soldado. La justicia de Cristo, imputada a nosotros por la muerte en su cruz, nos protege. Nuestra vida espiritual. Buscar a Cristo, buscar a Dios todo el tiempo. Recuerda, el pecado nos debilita. El pecado nos aleja de la comunión con Dios. El pecado nos enfría espiritualmente. El pecado entristece al Espíritu Santo. El pecado trae la disciplina de Dios y el pecado afecta a la iglesia en su conjunto. Pero si yo me visto con la coraza de justicia y busco la justicia de Dios, no solamente la que Dios ganó para mí, sino la que yo puedo ejercitar por medio de la santificación buscando a Dios, entonces eso me va a proteger en mi vida espiritual. Recuerda el pecado, y Satanás siempre va a buscar al pecado. Satanás siempre va a buscar a que nosotros vayamos hacia el pecado, a que seamos tentados al pecado, a que abracemos el pecado. Recuerda, él no puede hacer que yo pierda mi salvación, pero si logra que yo abrace el pecado, ya ganó. Porque yo ya me aparté de Dios, yo ya perdí vigor, yo ya perdí fortaleza, ya perdí el gozo de la salvación y me volví inútil para la obra de Dios. Ya ganó. Ya ganó. Ya logró su objetivo. Frente a la apatía y al egoísmo de la iglesia y la ruina del mundo, los creyentes debemos recordar que una de las principales labores de la iglesia es cumplir la gran comisión, es evangelizar. Por eso es lo que dice Pablo, calzado, verso 15, calzado los pies con el apresto, con el apuro, con la premura, con la urgencia del evangelio de la paz. El creyente, todo creyente, cada uno de los creyentes tenemos que estar orando por las almas perdidas, saliendo a evangelizar de manera personal y en conjunto con toda la iglesia, dando de nuestros diezmos y ofrendas para el avance del evangelismo, invitando personas a la iglesia, porque eso es la razón de ser de la iglesia, hermanos. Si la iglesia no es sal, no está salando, no sirve para nada. Si la iglesia no alumbra, no sirve para nada. Ya perdió su objetivo, es peor que un club social. No sirve para nada. Si la iglesia no está compartiendo el evangelio, no sirve para nada. No tiene ninguna razón de ser. Frente a la incredulidad de este mundo, los creyentes, dice, deben tomar el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos del fuego del maligno, que están dirigidos para apagar la fe de los creyentes y volvernos duros de corazón, incrédulos y apáticos frente a la voluntad de Dios. Recuerda que la incredulidad es una de las características del incrédulo, pero también se presenta en los creyentes. Mira lo que dice Marcos 16:14. Finalmente Jesús se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, ¿y qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mira lo que dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, hermanos, no solo es un problema del incrédulo. Es un problema que también se puede presentar en el creyente. Cuando un creyente endurece el corazón, hermano, es la cosa más terrible que hay. Porque cuando el creyente endurece el corazón, está sentado en la banca de la iglesia, escucha la palabra de Dios y le entra por aquí y le sale por aquí. No hace nada.
se justifica a sí mismo. Dice, bueno, esa palabra es para mi hermano que está al costado, es para mi esposa, es para el vecino. Nunca es para él. Escucho, suena interesante. Ah, está buena la prédica, sí, interesante. El pastor estaba molesto, creo el día predicó molesto. Y, sí, está bueno, sí, está chévere. Bueno, he tenido mejores días. Y me paro y me voy. Nunca, ni siquiera me hice la pregunta, Señor, ¿estás hablando esto a mí? Eso es cuando un creyente ya llegó al estado de la dureza del corazón. Ya le da igual la palabra le rebota, hermano, ya no le conmueve nada. Cuando llegue ese punto, hermanos, ya algún día vamos a hablar de eso, es terrible, porque solo la mano de Dios, un buen sopapo de Dios, es lo único que puede cambiar ese corazón. Frente a la demanda de la voluntad de Dios para los creyentes deben de tomar, dice aquí, el yelmo de la salvación, es el casco, ¿no?, que cubre la cabeza y la mente de las mentiras y las falsas doctrinas que desvían a los hermanos de la salvación. Y también debe tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la única herramienta de ataque aquí en esa armadura de Dios, pero es la que nos puede ayudar a defendernos contra este mundo que nos oprime. Ahora, note esto, hermanos. El que Pablo diga que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, no significa de que esta batalla es mística, ¿no? Es como etérea, como que no se puede ver. No. Satanás y su organización se encuentran activamente trabajando en todo lo que ves en este mundo. Mira, te voy a mostrar algunas cosas. A través del sistema de educación, Satanás está obrando, discipulando a nuestros niños con mentiras y prácticas contrarias a la palabra de Dios. Es conocido que la mayoría de los colegios, hermano, y lo siento, pero es la verdad, lo único que hacen es gastar dinero o pedir dinero, hacer reuniones que no tienen ningún beneficio, que no tienen ningún aprovechamiento, enseñar malas mañas a los niños y a los jóvenes, exponerlos a pornografía, exponerlos a homosexualidad, exponerlos a malas ideas, a desobediencia y mantener alejados a los niños de sus padres. Muchos de esos colegios son así. Y lo digo con conocimiento de causa porque hablamos con un montón de padres que nos preguntan, que nos hablan, que nos consultan acerca del homeschool y nos dicen que sus hijos cada vez están peor, vienen con mañas, vienen con lisuras, que en su casa no les enseñan porque son de hogares cristianos. ¿Dónde los aprenden? En el colegio. En el colegio. Porque aún los colegios cristianos, hermanos, no todos los profesores son cristianos, ni siquiera los estudiantes todos son cristianos, la mayoría no lo son. Y todas esas malas mañas se aprenden allí, a través del sistema de educación, a través de los medios de comunicación, extraviando y discipulando a las personas en la apatía, la inmoralidad, la rebeldía, la falta de reverencia, el doble sentido, la perversión, la inmundicia. Se exponen las personas todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, redes sociales, televisión, radio, a violencia, a groserías, a inmoralidad sexual, a engaño, a mentira, egoísmo. ¿Y sabes qué eso causa en el alma de una persona? Cuando estás todo el tiempo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, las almas se insensibilizan ante ese contenido. Ya no les importa, les parece hasta gracioso, les parece hasta normal que alguien le meta un balazo en la cabeza y lo deje muerto en medio de la calle. Normal. Le parece normal que hay contenido ahora de incesto, de pornografía, en todos lados. Tú no puedes abrir un reel de Facebook o de lo que fuera que ya en algún momento te va a salir algo parecido. En todas partes está eso. ¿Qué crees que le hace al alma humana exponerse todo el día a esos contenidos? Por eso que muchas veces venimos acá a la iglesia y ¿qué estamos? Nos dormimos, nos aburrimos, no aguantamos ni media hora de predicación. ¿Cómo hacían antes los antiguos que predicaban horas? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué ahora cuando hablo la Biblia, con las justas te leo un capítulo y ya estoy así ya? Que me duermo. Porque el cerebro, hermanos, los contenidos, el sistema de entretenimiento está diseñado para estupidizar al ser humano, para apagar nuestro cerebro y ponernos en modo simplemente receptor. Recibimos, nos reímos, jajaja, y nos volvemos drogadictos de la dopamina que emiten nuestro cerebro cuando ve estos contenidos. Porque están diseñados para eso, para mantenernos entretenidos, viendo cosas y nuestro cerebro segregando dopamina, la hormona del placer. El cerebro se vuelve adicto a esas cosas. Y lo que causa más esfuerzo, como por ejemplo esto, leer la Biblia, ya no nos produce placer. Satanás conoce la biología del ser humano y ha atacado la biología del ser humano. Ha usado el diseño de Dios, porque Dios diseñó la dopamina, para que sintamos placer cuando hacemos cosas buenas. Pero Satanás es tan malvado que ha usado la biología que Dios creó a su favor.
para que nosotros ahora, hay un reportaje que te lo voy a mandar, que habla acerca de lo malo que es exponer a los niños, por ejemplo, a Cocomelon. La desgracia que causa la mente de los niños exponerlos a Cocomelon. Los destruye, hermanos. Los destruye porque los estupidiza desde pequeños. Los vuelve adictos a contenidos gráficos, a colores, a imágenes. El niño ya no tiene capacidad de crear. ¿Por qué hoy todos los niños, cuál es su mayor reclamo? Estoy aburrido, dicen. Quiero celular. Estoy aburrido, quiero ver tele. ¿Sabes por qué? Porque la parte de la inventiva del niño ya se apagó. Porque el celular, la tablet, la televisión ya les destrozó el cerebro. Todavía hay salida, pero lamentablemente es así. A través de la violencia, la muerte y la injusticia, todos los días vemos muerte, todos los días hay injusticia, todos los días hay corrupción. Al inicio te enerva, al inicio te indigna, después ya ni te importa, porque se insensibilizan las personas, llenándolas de temor y miedo, volviéndolas egoístas para que nadie mire por los demás, sino para que cada uno mire por sus propios intereses. A través del sistema de entretenimiento, todos los días este sistema está funcionando, proporcionando entretenimiento vulgar, de bajo contenido intelectual, que entretiene pero estupidiza a las personas. Esto hace que ofrece muchas actividades para mantener ocupadas a las personas y no tengan tiempo de orar, y no tengan tiempo de leer la Biblia y siempre se mantengan en una estatura muy pequeñita, siendo consumidores nada más, no discípulos. A través de la redefinición de los valores absolutos morales, hoy en día Satanás intenta destruirlos, desaparecerlos. El derecho a la vida ya es algo que es ridículo. Hoy día cada vez más países una mujer puede abortar y no pasa nada, ¿no? Y todo el mundo enarbola este tema, ¿no? El embrión no puede considerarse una vida humana, cuando es mentira. El embrión es una vida humana, pero sin embargo dicen, no es una vida humana, el cuerpo es de la madre, tiene derecho, es su cuerpo, su decisión. El matrimonio es algo que ya no es respetado ni considerado santo. La infidelidad, el adulterio y los divorcios son practicados cada vez por más personas, incluso entre creyentes. Ya casi no hay diferencia entre los porcentajes de divorcios entre incrédulos y creyentes. No hay diferencia. La pureza sexual es algo anticuado y despreciado. Hoy los muchachos a temprana edad ya son promiscuos sexualmente. El enamoramiento, el cortejo, el noviazgo, todo eso bonito ya a nadie le importa. A nadie le importa. Lo único que los chicos quieren es ir de frente a la cama. Ya está. Valores como el respeto, la prudencia, el decoro, la honestidad, la integridad, la verdad, son cosas que ya no se practican. Hoy el mentiroso, el que trabaja menos, el que corrompe, el que tiene doble vida, el que miente, el que actúa injustamente, el que difama, el que chismea, el que esparce mentiras, el que hace todas estas cosas, el que roba, es el vivo. Es el que es celebrado. Es el que es astuto. Es el que sabe hacerla. Y se hacen impunemente. A través del evangelicalismo moderno se promueve una fe superficial, un evangelio fácil que no tiene demanda. Se predica un Dios de amor que no demanda nada a los creyentes. Este evangelio moderno está lleno de asistentes, pero vacío de discípulos. No predican el evangelio, no conocen la palabra de Dios, no practican disciplinas espirituales, no se están conformando a la imagen de Cristo, ni hablan como Cristo, ni viven como Cristo, ni sirven como Cristo. Esos miles de personas son falsos creyentes. No conocen verdaderamente a Dios. Creen que le conocen, pero no le conocen. Viven un falso evangelio. Hermano, estaba investigando un poco, porque de verdad que este es un tema que me apasiona y que quiebra mi corazón. Estaba buscando en literatura, que se habla ya de hace tiempo. Se dice que una sociedad está rumbo a su desintegración cuando presenta estas características que te voy a decir ahorita. Y tú piensas, debilitamiento institucional, pérdida de confianza en el Estado, la justicia y la fuerza de seguridad. Segundo, economía informal e ilícita, aumento de actividades ilegales y de corrupción, fragmentación social, aumento de las brechas sociales, es decir, los ricos son cada vez más ricos y menos, y los pobres son cada vez más pobres. La injusticia y el maltrato social de las élites de poder hacia el pueblo. Desinformación sistemática, aumento de teorías, fake news, información falsa, medias verdades a través de los sistemas de comunicación que promueven confusión. Violencia urbana y rural, la normalización de la violencia y su uso como única herramienta para hacer justicia por mano propia, porque ya nadie confía en la justicia del país. Ansiedad y estrés colectivo, producto del diario vivir en este ritmo de vida. Desconexión emocional y aislamiento, aumento del egoísmo y el individualismo, pérdida del tejido colectivo que une a la sociedad. Ya cada uno está por su lado. Ya no hay que somos un país, somos una nación, no, cada uno está por su cuenta. Politización ideológica, aumento de las contradicciones que llevan a la violencia de los medios ilegales unos contra otros, ¿no? Los unos contra los otros, derecha contra izquierda, los malos contra los buenos. Crisis de legitimidad cultural, pérdida de referentes comunes, historia, religión, civismo, que antes sostenían unida a una sociedad, eso se ha perdido. Hermanos, ¿cuáles de las características que te he mencionado no se están dando ya en Perú?
Casi todas. Con dolor te lo digo, hermanos, y delante del Señor con lágrimas. El Perú está rumbo a su desintegración. Latinoamérica va rumbo a su desintegración. El mundo va rumbo a la desintegración de la sociedad tal como la conocíamos. Tal como se entendía la sociedad en el pasado, eso ya no existe ya. Estamos en un tiempo de transición hacia algo diferente, hacia algo que ya no es el concepto que tú y yo tenemos de sociedad. Ya no. Estamos caminando aceleradamente hacia esa nueva sociedad que le va a abrir las puertas y que le va a poner la alfombra roja al anticristo. Esto no es algo de acá siglos, no, esto es de aquí nomás, unos pocos años más, hermano. Y no estoy intentando adivinar el tiempo de la venida del Señor ni nada, no. Pero las evidencias son clarísimas. La sociedad como la conocemos ya no existe más y ya no va a volver. Ya no va a volver. Estamos en la transición hacia el mundo que el anticristo va a recibir. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos salando lo poco que podamos salar en este mundo? ¿Estamos siendo luz ante esta oscuridad que se ha cernido sobre toda la tierra? ¿Estamos preparándonos para que la venida del anticristo, de este impío, de este hijo de perdición, no nos encuentre desprevenidos y seamos de los que nosotros mismos, que alguna vez dijimos, el anticristo, que el diablo lo reprenda, estaremos ahí de rodillas delante de él? Porque no nos preparamos, porque no tomamos en serio nuestra responsabilidad. ¿Cómo termina esta carta o este pasaje? Pablo dice, hermanos, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, ore por usted, ore por su hermano, ore por el hermano que tiene el corazón duro, que ha escuchado la palabra, que conoce la palabra, pero que aún así no la obedece, que no viene, que te resiste a venir y te pone 1001 excusas. Hermano, tú lo podrás exhortar, le podrás decir vela verde, eso no lo va a cambiar. Solamente ora por esa persona. Y dile, Señor, ten misericordia de esa persona. Ten misericordia porque si no te ha conocido, Señor, que te conozca. Y si ya te ha conocido, Señor, pero es duro de corazón, quebranta ese corazón, hermano. Quebranta ese corazón. Quebrántalo, Señor, para que esa persona pueda realmente prepararse. Oren, dicen todo tiempo. Oren en el Espíritu. Oren con perseverancia. Oren suplicando. Oren por todos los santos. Oren por mí también, dice Pablo. Para que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que hable con denuedo como debo de hablar. La oración tiene que ser constante, dependiente del Espíritu, atenta y perseverante, empática con las necesidades de los demás, dirigida al avance del Evangelio, dirigida a sostener a los siervos del Señor, dirigida a que el Evangelio no deje de predicarse todo el tiempo. La iglesia es la llamada, hermanos, a predicar el Evangelio y a orar. El gobierno no va a orar. El gobierno no va a predicar el Evangelio. Ninguna institución pública ni privada, ninguna empresa, ni ONG, ni club, nadie va a hacer lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia es la única llamada a orar y a predicar el Evangelio. La iglesia que no es la sal del mundo, que no es luz en la oscuridad, que no está orando, hermanos, esa iglesia ya no tiene ningún sentido de ser. Así que, hermanos, no podemos callar, tenemos que mantenernos firmes y entendamos. No es que tú vas a entrar en una batalla. No se trata de si quieres estar en la batalla o no. No, ya estás en la batalla. Desde que eres salvo estás en una batalla. No la pediste, seguramente no la deseábamos. Sí, claro, pero estamos en medio de ella. Ya no hay nada que hacer. Tenemos un enemigo que nos odia y quiere destruirnos. Así que, hermanos, recuerda cada día cuando te levantas, estás yendo a la batalla. No vayas con palos y piedras. No vayas desnudo. Ve preparado. No seas como esos soldados que fueron muy entusiastas, confiando en su juventud, en su tecnología, y fueron humillados. Sé mejor un soldado de Cristo, que estamos preparados, que estamos orando al Señor, que estamos pidiéndole que nos guarde este tiempo de maldad y que cuide a nuestros hijos, que son más débiles que nosotros, y que cuide a nuestros hermanos en la fe que están con un corazón endurecido. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te pedimos, por favor, guárdanos de la hora de la prueba que viene sobre toda la tierra. Sabemos, Señor, no somos ignorantes a esto. Sabemos que el Perú se está desintegrando como sociedad. Señor, esto no es de ahorita. Esto no es de hace 2 años o 3 años. Esto ya tiene décadas, pero se ha acelerado más en estos tiempos. En estos tiempos, hace 2, 3 años atrás, se ha acelerado muchísimo. Tal vez la pandemia significó un antes y un después, Señor,
en el mundo entero, no solo en Perú. Pero hoy, Señor, la sociedad se desintegra a pasos agigantados. Y no solo Perú, Señor, Latinoamérica entera, el mundo entero se desintegra. No porque va a desaparecer la civilización humana, no, sino porque se está formando algo diferente, algo que nuestros padres y abuelos no conocían, algo que nosotros nunca hemos visto, la sociedad que le dará la bienvenida al anticristo, caracterizada por la maldad, por la impunidad, por el pecado, caracterizada por la mentira, por la injusticia, por el odio, la muerte. Ese es el régimen del anticristo, eso es lo que él va a hacer. Y el mundo se está preparando para eso. Señor, nunca antes he estado tan convencido de que somos la iglesia de los últimos tiempos. Somos la iglesia, Señor, que probablemente ha de ver tu venida. Por favor, prepáranos, Señor. Que tu venida no nos encuentre, Señor, dormidos, ni endurecidos, ni apáticos, ni abrazando el pecado, Señor. Que tu venida, Dios, nos encuentre con las manos en el arado, Señor. Una sola iglesia no va a poder cambiar el mundo, Padre. Pero, Señor, ten misericordia de todas tus iglesias. Bendice a tus siervos, bendice a los hermanos, que se predique la palabra en los púlpitos, Señor, que las iglesias vuelvan a orar, que las iglesias vuelvan a buscar tu rostro, que las iglesias salgan a predicar el evangelio, que seamos luz, Señor, que seamos sal, y que aquellos de nuestros hermanos que están luchando con un corazón endurecido, o que están endureciendo el corazón, o que se están dejando tentar por el pecado, o que están, Señor, perdiendo el vigor que alguna vez tuvieron, Señor, o están perdiendo ese fervor que alguna vez les caracterizó y ahora ya no está allí, Señor, y ponen miles de excusas para no venir a la iglesia, para no orar, para no congregar, para no obedecer al Señor, que no están leyendo la palabra en sus casas, que no están orando, que no están buscando, que no se están fortaleciendo en ti, que están entretenidos por el mundo, por las películas, por el cine, por los amigos, por el amor al dinero, por el amor al trabajo, por el placer, por la inmundicia, por las redes sociales. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Levántanos, Señor. Levántanos, Padre. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. No permitas, Señor, que sigamos en esa vía. Somos tu pueblo, Señor, los redimidos de tu nombre. Levanta tu iglesia, edifica tu iglesia, Señor. Solo tú puedes cambiar a la iglesia, solo tú puedes cambiar la apatía, solo tú puedes cambiar la falta de fervor, solo tú puedes cambiar la religiosidad, Señor, solo tú puedes cambiar el orgullo, solo tú puedes cambiar la mentira, el pecado, la inmundicia, solo tú puedes cambiar la inmoralidad, Señor, esos pecados que se cometen en oculto, solo tú puedes cambiarlos, Señor. Solo tú puedes traernos a la santidad, solo tú puedes traernos al gozo. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. En primer lugar, por mí, Señor, y por cada uno de mis hermanos, ten misericordia. Ayúdanos, Señor, y avívanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.